Si alguien no tiene Biblia, le podemos facilitar una Biblia. Hebreos capítulo 1. Cuando tenga usted la palabra, por favor, puede decir amén. Hebreos 1:1. Gloria al Señor. ¿Le podría ayudar mi hermana Mixi? Acá, mi hermana Mixi. Gloria al Señor. Dios está aquí, hermano. Se siente aquí. Alabado sea Cristo Jesús. Hebreos, ¿lo tiene, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra y en reverencia vamos a ponernos de pie, hermano. Dice la Biblia en Hebreos 1:1, mi hermano Enrique. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Miren lo que dice la Biblia, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Oremos para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por esta tu palabra. Queremos oír tu voz. Queremos que nos enseñes. Permite que hoy esta palabra salga primeramente de tus labios, de tu boca, porque sabemos nosotros que si sale de tu boca no regresa vacía. Y eso te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprender el texto. Quita todo aquello, Señor, que distrae nuestra atención. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Hebreos capítulo 1, en el verso 1 y 2 dice exactamente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Palabra hermosa, hermano. Nos deja claridad de quién es Jesús. Jesús es heredero de todo. Cuando la palabra dice primogénito de la creación, no significa que fue el primer creado. La palabra usada en el griego es prototokos, que significa el que tiene el derecho. O sea, Jesús es el que tiene el derecho. El Padre le heredó todo a Él, todo para Él. Aleluya. Por eso la Biblia dice prototokos, que significa el que tiene el derecho. O sea, es una primogenitura, pero adquirida por un derecho. No todas las veces el primogénito significa el primero. Rubén era el primogénito de Jacob, sin embargo él no recibió la primogenitura. La primogenitura lo recibieron los hijos de José. ¿Cierto, hermano? Esaú era el primogénito de Isaac, pero el que recibió la primogenitura fue Jacob. ¿Estamos claros? Aquí nos deja claro el concepto cuando dice que Jesús es el heredero, hermano. El Padre le dejó todo a Él. ¿Estamos claros? Y dice la Biblia que ahora nos habla a través de Jesús. Dice, ahora nos está hablando por el Hijo, porque ya en otros tiempos habló por los profetas y habló de muchas formas, hermano. Gloria al Señor.
¿Estamos claros? Dios habla, hermano. Y hoy vamos a aprender cómo es que Dios habla. ¿Estamos claros? Dios habla. Y hoy vamos a aprender cómo Dios habla. Yo tengo una fijación, hermano, de niño con relación a la voz de Dios, porque yo quería que a mí me sucediera lo que yo veía en televisión cuando daban una serie que se llamaba que la Biblia. Le estoy hablando de Historia Patria, hermano, cuando el canal de televisión nada más era uno solo, ¿se acuerda? Canal 1, que uno tenía que levantarse para bajarle el volumen o subirlo o prenderlo. Hoy todo es con control remoto. Por eso es que estamos, hermanos, de pronto más pasados de peso. Claro, porque antes nos teníamos que parar por lo menos a hacer ejercicio, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay muchas comodidades hoy, hermano. Seguro que sí. Amén. Pues bien, amados, yo tenía esa fijación porque yo escuchaba, yo veía los programas, presentaban David, la historia de David, ¿se acuerdan? La historia de José, la historia de Abraham. Y en todos ellos, cuando Dios iba a hablar, venía una luz del cielo así y los iluminaba. Y una voz que, esa voz me quedó a mí grabada, que decía así: hijo mío, ¿usted se acuerda? Te he escogido a ti para... Y esa voz tronante, yo tenía esa fijación, ¿sabe? Cuando yo llego a Cristo, que yo llego al Señor, yo escucho a los hermanos hablar, decir: Dios me dijo. Uy, qué chévere, Dios habla aquí en esta iglesia, habla. Y entonces yo le preguntaba: oye, hermano, ¿usted cómo ve que escuchó a Dios? Porque yo creía, hermano, sinceramente, que era que sería un rayo de luz así. Seguro, seguro. Porque yo me comí el cuento de Hollywood, hermano, claro que sí. Y yo estaba esperando que saliera esa voz así. Pero fíjese usted que Dios es bueno. Yo tuve una experiencia personal y yo escuché la voz de Dios, pero audible, la escuché audible. Y le puedo decir que mi voz, que algunos dicen que es gruesa, le puedo decir que no es nada comparada con la voz que yo escuché. No es nada comparado. Yo tuve una experiencia personal. No puedo decirle que esto lo podemos hacer doctrina, pero fue una experiencia personal que yo tuve con Dios. Yo estaba de rodillas orando a Dios, nuevo en el Señor. Yo quería conocer a Dios, quería conocer, y yo quería que me bautizara en lenguas. Yo quería hablar lenguas, tal cual como dice el libro de los Hechos, que la iglesia hablaba lenguas, y en lenguas que solamente Dios entiende, lenguas que son para edificación nuestra. Entonces yo le pedí a Dios: Señor, yo quiero hablar lenguas. Y entonces un día sucedió algo, que en medio de una oración yo escuché una voz tronante, hermosa, estereocuadrofónica dentro de mí, como si yo tuviera un parlante interno. Así lo escuché, que llenó todo mi ser, y dijo estas palabras: te quiero para mí. Esas fueron las palabras que dijeron. Esas fueron las palabras que yo escuché de Dios. ¿Me asusté? Sí. Me levanté como un resorte del suelo y miré para todas partes buscando quién me había hablado. Sospechoso yo, mirando alrededor, en medio de esa oscuridad que estaba yo. Entonces entendí que era Dios el que me había hablado, y me entró una alegría ahora. Oh, Dios me habló. Es que no había para dónde escogerme, hermano. Es una cosa sorprendente esa voz. Y yo me tiré al suelo otra vez para que Él me siguiera hablando, y más nunca me habló así. Eso hace cerca de 17 años.
Eso fue una experiencia ese día. Pero yo le puedo decir qué pasó después de que me haya hablado. Yo, al ver que no me seguía hablando el Señor, yo me levanté de orar. El día siguiente tenía trabajo. Cuando me puse de rodillas eran las 12 de la noche. Cuando me levanté, vi que el reloj estaba como dañado, porque marcaba las 5 de la mañana. Yo dije, el reloj está dañado, aquí pasa algo, pero la calle da evidencia de qué hora es. Hay movimientos en la calle que te dicen la hora. Y a las 5 de la mañana había una señora de al frente que salía siempre a barrer. Así que yo fui a la sala a mirar el reloj y decían las 5. Y fui a la calle y estaba la ancianita barriendo. Eran las 5. Es decir, que yo duré 5 horas de rodilla orando a Dios y no me di cuenta. A quienes yo le he contado estas cosas, algunos que son pronto incrédulos en estas cosas dicen: hombre, pastor, usted se durmió, hombre. No, mi hermano, para mí pasó media hora nada más. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en el Señor no hay tiempo. No hay tiempo, mi hermano. Alabado sea el Señor. ¿Usted cree que cuando Moisés subía a la presencia de Dios pasaban los días? No, para Moisés no pasaban los días. Pasaban para los que estaban abajo en la carne, ¿verdad? Los que te habían quedado acá, que dijeron: oye, Aarón, haznos dioses, porque Moisés, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, se fue y ya han pasado 40 días y no sabemos lo que le habrá pasado. Moisés allá no estaba sintiendo los 40, porque estaba en la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, el tiempo pasa, mi hermano, y las cosas pasan, y uno se goza, y uno está alegre, contento. Y de pronto, a veces, amado, aún predicando la palabra de Dios, ha sucedido. Hemos predicado y predicado y predicado, y terminamos el mensaje y nos damos cuenta, por esta grabadora que tengo en mi mano, que han pasado 3 horas, hermano. Y la gente allí, y después le digo a los hermanos: 3 horas predicando, pastor, no se sintió nada. No se sintió. Porque cuando la presencia de Dios está, Dios se hace manifiesto. Amén. Y Él toma control de todo, mi hermano, de todo, de todo, de todo. Así que esa experiencia la viví. Dios lo escuché, gloria a Dios. Y a partir de ahí comencé a tener experiencia de escuchar a Dios, pero ahora de otra forma. La Biblia nos dice que Él habló a través de los profetas, a los padres, o sea, de la fe. A todo Israel le habló a través de los profetas, y también habló de muchas formas. Y Dios sigue hablando hoy, hermanos. Dios sigue hablando hoy. Una de las cosas que me sorprendió a mí enormemente cuando yo llego al Señor fue eso, de que tenemos un Dios que es real, que está vivo y que está hablando todavía, hermano. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el Señor. Así que hoy vamos a ver cómo es que Dios habla, porque tenemos que aprender, ¿cierto? Usted no quiere saber cómo Dios habla, hermano. Usted quiere que Dios le hable a usted. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pues bien, amado, número 1, la Biblia dice así, en el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto lo dijo el escritor de Hebreos. El Hijo es el que nos habla ahora, nos está hablando Dios por el medio del Hijo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, hoy es una fuente, la fuente de escuchar la voz de Dios es a través de Jesús. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? La palabra de Dios enseña en Juan capítulo 1. En el verso 1 dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo, dice, era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo aquí en el original griego es logos.
Logos, que significa palabra. O sea que Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra. ¿Y la palabra de Dios cuál es, hermano? La Biblia. Ahí podemos encontrar la palabra de Dios. La Biblia es una fuente para escuchar la voz de Dios. ¿Estamos entendiendo? La Biblia es una fuente para escuchar la voz de Dios. El día que Dios se quiere manifestar en tu vida, puede usar este canal, la palabra, y te puede hablar a través de la Biblia. Por eso es importante leerla every day, cada día, leer la Biblia. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Tienes tú el hábito de leer la Biblia todos los días? ¿O simplemente cuando llegas a la iglesia? Hay personas que se habitúan a leer la Biblia todos los días, porque debe ser así, todos los días, hermano. En estos días pasados, yo pasé por algún lugar y vi a una anciana, podría tener más de 80 años de edad. Estaba en la puerta de su casa, sin lentes, leyendo la Biblia. Y me gocé mucho, ¿sabe? Porque es que pude identificar algo, hermano. Hay personas que leen la Biblia porque están buscando una respuesta a una necesidad. Algunos leen la Biblia para ver si Dios le da el número de la suerte. Seguro, porque hay personas así que leen la Biblia, es como buscando como el cabalismo. Seguro, mi hermano, el cabalismo. Abren las escrituras, ponen el dedo arriba, le piden a Dios que lo dirija, después lo ponen en cualquier parte del texto, y entonces dice, por ejemplo, si cae en Lucas 24:27, oye, buen número, 24:27, 4:27 y 27 a la patica. Así hay gente, hermano. Seguro. Hay personas que utilizan la Biblia como cabalística, hermano, ¿verdad? Buscando esa suerte y cosas así. Pero me sorprendió porque esta mujer leía la Biblia con 80 y más años, hermano. Ella la estaba leyendo como alimento, porque ese es un alimento para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que buscan en la Biblia la respuesta para ver si se pueden casar con tal persona, porque están enamorando a alguien y le piden dirección a Dios. Dios, háblame a través de las escrituras. Y abren la Biblia en cualquier parte y le sale, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y dice, hay poder en la sangre de Cristo. Así no es, mi hermano, como Dios te quiere hablar. Pero también Dios te habla por ahí, hermano. Por si acaso Dios te habla. Alabado sea el Señor. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Mire, dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4. Un día Jesucristo estaba delante del pueblo en Nazaret. Y dice la Biblia en el verso 16, 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el verso 20 que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él para ver qué iba a decir. Y dice la Biblia que él comenzó a decirle: hoy
se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Quién habló allí? Dios. ¿A través de qué? De la escritura. Dios estaba señalando: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías que yo he enviado. Amén. Entonces Dios habla a través de la palabra. Nosotros podemos estar leyendo y Dios nos va a hablar, pero escuche bien, ese hablar de Dios lo va a identificar usted. Eso lo va a identificar la persona. Eso no es que, mira, ven acá, yo te encontré una cosa para ti, mira, te tengo una para ti, mira lo que Dios te dice, mira. No, eso no es así. Eso es cada uno individual, que leyendo las escrituras recibe que eso que está leyendo es para él. Eso no es que yo me voy a apropiar de esta palabra, me apropio de esta palabra, me apropio de ella. No. Es que Dios te la dé a ti de verdad, mi hermano. Porque uno siente, y esa es la palabra de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la voz de Dios. ¿Y cómo oímos la voz de Dios? A través de la escritura. Porque tú sientes que es para ti. Eso no hay duda, mi hermano. Tú lees la Biblia y tú sientes que Dios te está hablando, que tienes que corregirte, que tienes que emprender tal cosa, que tienes que dejar la mentira, que tienes que dejar algo que tienes, porque Dios quiere hablar contigo, mi hermano. Y Dios usa las escrituras para hablarnos. ¿Estamos claros? Ojalá no lo hagamos de la forma cabalística, hermano, o de la forma, ¿verdad?, de ruleta rusa, ruleta bíblica. No, nada de eso, hermano. De darle vuelta a la Biblia para ver dónde cae, abrir la Biblia en cualquier parte y poner el dedo para... No, así no es, mi hermano. Hay muchas cosas sobre eso. El hermano que alguien le pidió prestado una plata, le dijo: mira, préstame $1.000.000 ahí. Y entonces él dijo: no, lo que diga el Señor. Y él abrió la Biblia así y puso en el dedo en cualquier parte, y salió que lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y le dijo: vuelve y juega. Tremendo, mi hermano. Así no, mi hermano. Es que usted lea la Biblia. ¿Estamos claros? Otra forma como Dios nos habla es a través de sueños. A través de sueños. Pero quiero ser muy enfático en esto, hermano, y aclarar. No todos los sueños vienen de parte de Dios, en el sentido de que Dios te está enviando un mensaje. Hay unos sueños que son producto de una mala digestión, y uno no puede confundir esas cosas. Los sueños de Dios son dirigidos por Dios y tienen un fin específico. Dios quiere anunciarte, hablarte, prevenirte, ¿verdad? Darte a entender qué decisión tomar. Y nosotros podemos buscar en la Biblia los ejemplos claros. En la Biblia están los ejemplos claros al respecto. Por favor, vámonos al libro de Mateo. El libro de Mateo. Dios es bueno, hermano. Dice la palabra de Dios: Mateo 1. Dice la palabra de Dios en el verso 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, dice, quiso dejarla secretamente. ¿Cierto, hermano? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció. ¿En dónde, hermano? En sueño. Oiga, escúcheme bien, por favor. Mire un sueño de Dios cómo es. Un sueño de Dios es algo claro. Un sueño de Dios es algo que no tiene confusión. Hay gente que sueña con sapos, hermano. Sueña con ranas. Sueña con que yo estaba adentro pero estaba afuera. Salí pero entré. Era yo pero no era yo. Me encontré contigo pero tú eras otro. No, eso no es, hermano. Eso no son sueños de Dios, hermano. Amén. O sea, los sueños de Dios son claros, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted ha tenido esos sueños, ¿verdad?
en que usted entra a un lado y que no es mi casa, pero es mi casa. O sea, estamos en la casa de mi mamá, pero era la de mi tía. No, ¿qué te comiste, hijo? ¿Qué te comiste? Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. ¿A quién vio en el sueño? José, ¿a quién vio en el sueño? Dice la Biblia que un ángel se le apareció en sueño. Un ángel se le apareció, mi hermano. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, verso 20, y pensando en esto, o sea, en dejar a María, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice la Biblia, hermano, que despertando José del sueño, hizo como el ángel le dijo. Ese es hablar de Dios. Dios habla a través de sueños, pero así, hermano, habla así, de esa forma. Y nosotros vemos en José esta particularidad. Las veces que Dios le habló a José, le habló en sueños. Un día vinieron los magos de Oriente, los sabios. Capítulo 2 de Mateo dice que cuando él nació, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y dice la Biblia que en el verso 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó con ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella, y enviando a Belén, dijo: vayan y averigüen con diligencia acerca del niño. Cuando le halláis, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos fueron, hermano, ellos fueron. Y dice que encontraron a María, hermano, allí con José, con el niño. Pero el verso 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios le habló a ellos también, porque Herodes quería matar a Jesús, y ellos les fue revelado en sueño. Esa revelación en sueño ha de haber sido igual a través de un ángel, hermano, que se le apareció en sueño y le dijo: mire, escuche bien, no dice en sueño, sino en sueños. ¿Qué significa eso? Eso que se le apareció a los tres es el mismo sueño, hermano, o a los 4, o a los 5. Gloria a Dios. Nosotros tenemos en la mente que son 3, hermano, porque nos los enseñaron así, que Melchor, que Gaspar y Baltasar. Pero eso no está en la Biblia. Esos nombres no están en la Biblia. Y que el último era un negrito, eso no está en la Biblia. Tremendo, pero eso no está en la Biblia, no aparece en ninguna parte. Usted puede leerlo, no aparece. Por ninguna parte aparecen los nombres ni el color de ellos, hermano. Y de pronto eran unos chinos, de pronto eran unos chinos, porque ellos venían de Oriente. De pronto eran unos Han Kun Klei, unos chinos. A su nombre sea la gloria. Pero aquí Dios interviene y habla a través de sueños. ¿Estamos claros, hermano? Dice la Biblia, hermano, que Herodes comenzó a matar a los niños de todos modos. Indagando más o menos la edad que podría tener Jesús, empezó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que en el verso 19, gloria a Dios, perdón, en el verso 13 primero, dice la Biblia: después que partieron los sabios de Oriente, un ángel del Señor apareció en sueño a José
otra vez en sueño y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. Ay, cuánto dan gloria a Dios, hermano. Qué lindo que Dios te dirija. ¿A usted no le gustaría que Dios le dirigiera su vida así? Que Dios te indique: haz esto hasta que yo te diga, quédate quieto hasta que yo te diga, muévete aquí así asado hasta que yo te diga. Qué bonito, una vida dirigida por Dios. Hay que estar en permanencia, amado, comunión con Dios, para tener un oído afinado y una comunión, hermano, para poder identificar los sueños. Alabado sea el Señor. Aquí vemos nosotros que el ángel se aparecía en los sueños de José. Hay hermanos que quieren escoger esta forma y le dicen a Dios: Señor, háblame. Y por eso son dormilones, amado, porque quieren que Dios les hable por sueño. Pero Dios también habla de otra forma, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántas formas llevamos que Dios habla? Dos. Una, a través de la palabra, la Biblia. Dos, a través de sueños. Ahora, a través de los sueños, Dios habla claro. A los hijos de Dios le habla claro. Escúcheme bien. Pero a los impíos, a los que no conocen a Dios, les habla también el Señor, pero no les habla claro. Amén. Les da mensajes cifrados. Alabado sea el Señor. Se los da así como un rompecabezas, para que ellos busquen a alguien de Dios y les ordene el mensaje. Puso el Señor a soñar a Nabucodonosor. Puso el Señor a soñar a Faraón, y los dos no interpretaron el mensaje de Dios. Tuvieron que recurrir a hombres de Dios para que le interpretaran el mensaje. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si tú eres hijo, Dios te tiene que hablar claro. Si no eres hijo, el mensaje va a estar un poco cifrado, ¿verdad? Hay que descifrarlo. ¿Estamos entendiendo? Y para eso un varón de Dios orienta a hacer las cosas, amado. A que, ¿cómo es? Gloria al Señor. Hay unos hermanos que se han acercado donde mí, ¿verdad? No sé, ellos me han visto como cara de José, el interpretador de sueños, y me han dicho a mí: pastor, hoy soñé, para ver qué le dice Dios del sueño mío. Y apenas empiecen, que soñé con un sapo. No, me dijo que el sapo me habló, que no sé qué cosa, que el tigre, que no. Hermano, porque Dios a los hijos les habla claro. Amén, a su nombre. ¿Usted cree que Dios va a hacer, hermano, unas cosas raras y extrañas ahí, con sapo, con cocodrilo, no, hermano? Claro, Dios habla claro. ¿Estamos entendiendo? La tercera forma que Dios usa para hablarnos a nosotros es a través de la predicación de la palabra. A través de la predicación de la palabra. Y vámonos a Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro. Dice la Biblia en el capítulo 4. Primera de Pedro, sí. En el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4. Pedro está al final, eso, por ahí. Gloria al Señor. Ayúdele, mi hermana. Primera de Pedro 4, 11. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? 4:11. ¿Qué dice, mi hermana? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Luego, ¿qué dice? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, Dios está en medio de la predicación. Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y cuando hacemos uso de la palabra de Dios, predicando, Dios no va a hablar. Dios no va a hablar. Escúcheme bien, a través de la predicación, Dios nos habla.
Cuando se está exponiendo el mensaje, Dios nos habla, hermano. Dios habla a través del mensaje expuesto. Cuando se predica el mensaje, Dios habla. Por favor, vámonos a la palabra, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, por favor. ¿Lo tiene allí? Dice la Biblia en el verso 13. Capítulo 4. Perdón, voy a leerlo. Capítulo 4, desde el verso 8. Dice la Biblia. Entonces Pedro, 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el verso 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué reconocían? Que habían estado con Jesús. Pero escúcheme bien, es que no es tanto estar con Jesús como hacer lo que Jesús hace. Porque Judas estaba con Jesús, ¿sí o no? Tenemos que hacer lo que Jesús hace. Y como ellos eran guiados por el Espíritu Santo, cuando ellos hablaban, lo que dice la palabra realmente es que ellos hablaban como Jesús hablaba. Y si ellos sentían que era Jesús el que estaba hablando, ¿quién hablaba? Dios. Por eso ellos se sorprendían, porque veían en ellos a Jesús. Pedro era una persona que no tenía la preparación intelectual para usar la verbología que usaba, mi hermano, el verbo que usaba Pedro cuando predicaba, la forma, hermano, el denuedo como predicaba, eso penetraba en las entrañas de ellos. Ellos decían: no, oye, este no ha ido a la universidad, y mira cómo habla. Era Dios mismo hablando, mi hermano. Amén a su nombre. Vamos a considerarlo en este verso también, hermanos. En el capítulo 2. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta a predicar la palabra de Dios. En el capítulo 2 se levanta a predicar y comienza a hablar, hermano, con gran denuedo. Y dice la Biblia que él le dijo verdades tremendas, poderosas. Dice la palabra de Dios, verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es apenas las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y le habla de las Escrituras. Y luego que habla de Joel, cuando dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice la Biblia en el verso 21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oís estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron ustedes y lo mataron
por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta es una predicación de Pedro, hermano, y dice la Biblia en el verso 29, que dice: varones, hermano, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice la Biblia en el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué dijeron qué haremos? Porque la palabra que salía de la boca de Pedro salía de la boca de Dios, y la palabra de Dios toca el corazón del hombre. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, que penetra. Amén. Así que a ellos que eran de dura cerviz, ellos, amados, que personas bien tremendas que no creyeron en Jesús, la predicación de Pedro los convenció, porque no era Pedro quien hablaba, era Dios el que estaba hablando. Amén a su nombre. A veces usted está en el servicio, usted está escuchando un mensaje en su casa, a través de la radio, en cualquier momento, y usted siente que el predicador está hablando lo que a usted le está pasando, y usted dice: ¿quién le habrá contado al predicador? No es el predicador, es Dios quien te está hablando. Amén. ¿Quién le dijo al predicador que empezara hablando por tal tema? ¿Quién le dijo que pusiera tal ejemplo? Ay, hermano, Dios fue el que tomó la boca del predicador y lo puso a hablar lo que Dios necesitaba que un corazón escuchara. Dios habla a través de la predicación de la palabra. ¿Estamos claros, hermano? A veces nosotros nos resistimos a la voz de Dios. ¿Sabe una cosa? Que cuando yo llegué a los pies de Cristo fue así. Yo estaba resistiéndome a la voz de Dios. Mi hermano me había invitado a escuchar el mensaje de salvación. Llegamos a un estadio, había muchísimas almas. Uy, hermano, cientos y cientos. Y estábamos allí sentados en algún lugar. Yo estaba en la parte alta, mi esposa en la parte baja. Nunca había visto yo a ese predicador, jamás yo supe de él. Pastor Carlos Reyes Castro. Estaba yo sentado en las gradas del estadio Romelio Martínez en Barranquilla, y allí escucho el mensaje de Dios. El pastor dice que abran la Biblia en Mateo 11:28 y comienza a leer: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y comienza a hablar de las cargas, de que hay gente que vive cargada, que vive angustiada, desesperada por los problemas. Y comienza a hablar de la situación que posiblemente puede vivir un hombre, agobiado por las deudas, agobiado por todo lo que sucede a su alrededor. Las puertas se le cierran, y todo lo que él decía encajaba en mí. Yo sospeché de mi hermano. Inmediatamente yo lo busqué con mi mirada para ver dónde estaba metido, porque yo dije: él le contó a este señor, le dijo: para acá viene mi hermano, y él está atravesando este problema, tiene deudas a montón, lo están persiguiendo los bancos, la policía anda detrás de él.
Y todo lo que decía el pastor era eso, mi hermano. No vives en paz. Los bancos te mandan cartas para cobrarte. Te van a quitar el carro. Oiga, todo era yo. Y yo buscando a mi hermano. Milán le dijo algo. Amado, yo me estaba resistiendo a Dios. Pero de repente me olvidé de mi hermano Milán. Y comencé a escuchar al varón. Y todo lo que decía, efectivamente encajaba yo en lo que me estaba pasando. Pero me dio una solución. ¿Y sabe cuál fue la solución? Ven a Cristo para que le entregues tus cargas al Señor. Ven a Cristo para que descanses, para que tengas paz. Ven a Cristo. Y yo, esas palabras me llamaban: ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Yo no sé cómo terminé yo ahí al frente de la tarima, mi hermano, adelante en el lugar donde estaba el pastor predicando, cuando dijo: vengan los que quieran recibir a Cristo. No era yo solo, hermano, habían como 300 o más personas que estaban igualito que yo, con la necesidad de Cristo en el corazón. Ese día Dios me habló. Dios fue el que me trajo a sus pies. Amén, hermano. Pero estaba resistiendo. Y estos hombres resistían. Pero el día que Pedro predicó, la voz de Dios se dejó oír y le tocó el corazón. Por eso dice la Biblia en el verso 37: al oír esto se compungieron de corazón. ¿Usted sabe lo que significa la palabra compungir? Es arrepentimiento. Ellos se arrepintieron, amado. Estaban como que no sabían dónde meter la cabeza, hermano. ¿Sabe? Cuando tú quedas desnudo, expuesto, ¿verdad? Porque Dios te señaló y te dijo: hey, tú eres pecador. Tú eres pecador. Tú fuiste el que mataste a Jesús. Lo llevaste a la cruz del Calvario. Tú exigiste su muerte. Y ellos se compungieron de corazón, hermano. No sabían dónde meterse, hermano. Es que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Mire, el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré yo de tu espíritu, Señor? ¿A dónde me iré de tu presencia, mi Dios? Dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera el estrado, dice: si en el Seol, ahí también tú estás. Amén. Y si sube, hermano, a los mares, ahí está Dios también. Y por donde quiera que te metas está Dios. Amén, hermanos. En la Biblia hay una historia de un hombre llamado Jonás, que Dios le dio una instrucción: Jonás, ves a Nínive y predícales este mensaje. Dile que se arrepientan, porque de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y Jonás dijo: no, hombre, yo no voy para allá. No voy para Nínive ni nada. Yo me voy a Tarsis, hermano. Y cogió un barco para Tarsis, un lugar contrario, y se montó, hermano, a esconderse de la presencia de Dios. Mire el ingenuo ese de Jonás. Así somos nosotros a veces. Somos como Jonás, hermano, que Dios nos está diciendo una cosa y queremos hacer otra. Y Jonás se montó y se fue para Tarsis, amado. Y eso fue montándose en el barco cuando empezó una tormenta tremenda, pero una tormenta. Y eso es que cogía el barco, hermano, y lo zarandeaba para todos lados. Y todos los del barco estaban pidiéndole a sus dioses, porque cada uno tenía su dios. Y ellos clamaban a los dioses de ellos y veían que él estaba tranquilo ahí durmiendo, hermano. Eso moviéndose y él tranquilo. Y le dijeron: hey, dormilón, ¿por qué tú no le oras a tu Dios? Órale. Él sabía que esa tormenta era por causa de él. Y entonces le dijo: ¿Usted quieren que se calme esto? Tírenme al agua. Tremendo. ¿Tú quieres que se calme? Tírenme al agua, que el problema aquí soy yo. Entonces ellos cogieron y lo tiraron al agua. Pero la Biblia dice que Dios había preparado a un gran pez y se lo tragó. Tremendo, mi hermano. ¿Y usted sabe por qué se lo tragó el pez?
por dos cosas. Uno, trato de Dios. Cuando tú eres esquivo a la voluntad de Dios, Dios te mete en un pez. Alabado sea el Señor. Amén. Dios te mete en un pez, mi hermano. Y el pez, dice la Biblia que Dios había preparado ese pez. Y yo le puedo decir esto, amado, que desde el día que el barco arrancó de Tarsis hacia Tarsis, hermano, el pez, el Señor lo llamó. Cámbiate que vas a jugar. Vas a entrar. El pez entró a escena, mi hermano. El barco iba y el pez al lado del barco. Ya todo estaba listo por Dios. Fue una orden de Dios. Cuando Jonás cayó, el pez no tuvo que hacer mucho, nada más ya lo estaba esperando. Zum lo guardó. ¿Dónde estaba guardado Jonás? En el bolsillo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted no sabe que los peces eran los bolsillos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un día el Señor Jesucristo le tocaba pagar el impuesto, el del templo, y entonces no tenía la plata. Ahí era, entonces llegaron, el impuesto, y le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú tienes plata ahí? Y Pedro, no, yo no tengo. Bueno, entonces ves allá, ves a pescarte allá, y el primer pescado que coge, agarra lo que tenga adentro. Y cuando fue a pescar, hermano, sacó un estatero de la boca del pez. Y eso correspondía al pago de él y de Pedro. Gloria al Señor. Así que Jonás estaba en el bolsillo de Dios, hermano. Estaba en la boca del pez. Amén. Lo segundo por lo cual Dios lo hizo es para regresarlo a donde Dios quería. Y dice la Biblia que el pez lo vomitó en tierra. Y cuando estaba otra vez en tierra, Dios le dijo el mismo mensaje: Jonás, ve a Nínive y dile que se arrepientan, que de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mismo mensaje. Amén. Amado, Dios tiene que pasarnos por situaciones a nosotros para volvernos al lugar de donde partimos equívocamente de Él. Porque a veces nosotros nos desprendemos de Dios, hacemos una jugada nosotros, hermano. Miren, nosotros parece que fuéramos, hermanos, deportistas, hermanos, porque muchas veces en el Señor estamos saltando obstáculos. Usted conoce la carrera de obstáculos, ¿verdad? Salto de obstáculos, sí, sí. Y Dios nos pone obstáculos y nosotros, y volando, hermano. Y después nos pone obstáculos más altos y pasamos a otra, ¿cómo se llama? Disciplina, se llama salto a la garrocha, hermano, con una vara. Y nos damos la vuelta y nos volamos, hermano. Tremendo. Pero llega un momento que Él nos pone en el ring. Aleluya. Y ahí sí nadie le gana. Un solo golpe de él, jack izquierda, pa, pum, pin, al suelo. Alabado sea el Señor. Y nos hace como le hizo a Jacob. Después que estaba tirado en el suelo, le dijo, ¿cómo te llamas? Y Jacob dijo, Jacob. Pues ya no te llamarás Jacob, ahora tu nombre será Israel. Gloria al Señor. Amén. Eso tiene una significación. En la antigüedad no podías decir el nombre a tu enemigo, porque decir tu nombre a tu enemigo era decir que tú estabas derrotado. Por eso el pueblo de Israel más nunca mencionó el nombre de Jehová, el nombre de Dios realmente, YHWH. Eso tiene una pronunciación que no sabemos, porque el pueblo dijo, más nunca vamos a nombrar el nombre de Dios aquí, porque estaríamos diciendo que nuestro Dios ha perdido. Así que ellos no nombraron más nunca el nombre de Dios. ¿Estamos entendiendo? El día que estaba Jacob ahí tirado, Dios le preguntó eso. ¿Estás perdido? Eso fue. ¿Cómo te llamas? ¿Estás perdido? ¿Te das por vencido? Y entonces él dijo, sí, perdido estoy. Estoy vencido. Tú ganaste, Señor. Gloria a Dios. Y por eso el Señor le dijo, ahora te llamarás Israel. Amado, cuando nosotros reconocemos que no podemos si no es con Dios, es cuando Dios te bendice. Pero cuando tú crees que la bendición viene porque tú eres el más chacho de la película, porque tú eres el non plus ultra, porque tú eres el que te la sabes toda, ahí Dios no te ayuda.
Dios deja, amado, para que siga caminando. Y a veces nosotros, hermanos, somos como unos muñequitos de cuerda. Eso, trin, tin, tin, que le dan cuerda. Primero vamos rápido, hermano, y después pi, 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 pi. Lento, ¿cierto, hermano? Gloria a Dios, pero en el Señor es diferente. Las fuerzas no vienen de nosotros, vienen de Él. Y cuando no tenemos ninguna, Él multiplica las nuestras. Alabado sea el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, amado. Gloria al Señor. ¿Cuántas formas de hablar le he dicho, hermano? 3. La primera, la palabra, sueños y la predicación. La cuarta forma como Dios habla es a través de situaciones. Situaciones que usa el Señor para hablarnos. Amén. Situaciones para hablarnos. Y el ejemplo más claro es el que hemos puesto de Jonás. Esa situación le estaba hablando a Jonás. Le estaba diciendo a Jonás: Jonás, tú estás mal. Tienes que volverte otra vez a Dios. El viento, la marea, todo eso era la voz de Dios, hermano, diciéndole a Jonás algo. ¿Está entendiendo? O sea, son situaciones que nos pasan a nosotros y Dios a través de esas situaciones nos está mandando un mensaje. Porque Dios siempre nos manda un mensaje, hermano. Gloria a Dios. Aquí él estaba diciendo: Jonás, tú eres desobediente. Jonás, regresa. Dios habla a través de situaciones, cosas que pasan, ¿verdad? Que nos suceden a nosotros. Cosas que de una u otra forma vemos nosotros y vemos el claro ejemplo que es Dios el que está actuando. Alabado sea el Señor. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? Fíjese usted, hermano, que en la Biblia hay muchas situaciones en las cuales vemos ejemplos por los cuales Dios nos habla. Situaciones. Pero hay un ejemplo en la Biblia, hermano, 2 ejemplos en la Biblia, que es la manifestación de Dios en un sentido extremo, hermano, podríamos decirlo, para poder hacer saber su voz. Porque si tú no le haces caso a Dios por lo que escuchas en la prédica, si no le haces caso a Dios por lo que te dice en la palabra, si no le haces caso a Dios, hermano, por la predicación, si no le haces caso a Dios por las situaciones que se te presentan, que tú sabes enseguida, pues este es Dios que me está hablando, mira Dios, tú sabes, ¿verdad? Cuando las situaciones, pero en la Biblia hay 2 casos, que es la voz de Dios, cuando, hermano, ya no hay, cuando ya se han agotado todos los recursos. El primero es el de una burra, que suena maluco, hermano, pero voy a llamarle asna. El día que una asna habló. Una burra que habló, hermano. La burra habló. ¿Por qué habló la burra? Porque había un profeta llamado Balaam que no oía la voz de Dios, que Dios le hablaba, hermano, a través de diferentes medios, y él no quería escuchar. Y entonces utilizó una situación. Iba a un lugar donde Dios le dijo que no fuera y él quiso ir, y entonces la burra en donde él iba se iba pegando al costado de su camino, hermano, y le aprisionaba el pie con la paredilla, por ejemplo, porque en el frente la burra veía, el asna, hermano, veía lo que él no estaba viendo. Al final del camino había un ángel con una espada, y el animal dijo: oye, ese me mocha la cabeza a mí. Y él dijo: no sigo. Pero como el profeta el profeta así no veía nada, él le daba y le golpeaba duro, hermano, le golpeaba y le golpeaba y le golpeaba. Y entonces la Biblia dice que más adelante, de tanto golpearle, la burra habló. Dios va a usar
momentos, hermano, y situaciones extremos en que la voz de Dios se va a dejar oír. Se va a dejar oír, hermano. Y yo no sé si va a usar una burra, hermano, pero créalo que va a ser de una forma que va a sorprender. La segunda forma extrema de Dios para hablar es cuando su mano poderosa sale a la luz pública, como salió un día ante un rey en el hijo de Nabucodonosor, y escribió en la pared el mismo Señor, escribió Mene Mene Tekel Upharsin. La voz de Dios, hermano. Amén a su nombre. Hoy hay profetas, si es cierto, y Dios habla también a través de los profetas cuando dan una palabra, pero hoy en día debemos tener mucho cuidado con tantos falsos profetas, mi hermano. Por eso le hablo de esto al final, porque Dios te va a hablar primeramente a ti, y si va a usar un profeta para hablarte, de todos modos te lo va a confirmar a ti por estos medios que hemos hablado. Porque hoy en día, hermano, hay mucho frijol y mucho caraota, ¿verdad?, en los estómagos de muchos profetas. Entonces no están profetizando la verdad de Dios, sino cosas extrañas. Y Dios quiere hablarte a ti. Gloria al Señor. Y estos son los medios por los cuales Dios nos va a hablar. Amados, ya lo voy a dejar ir, hermano, ya lo voy a dejar ir. Dios me ha hablado a mí. Y cuando Dios me habla, yo hablo en el nombre de Dios, porque he aprendido a oír su voz. Y Dios me dijo un día: guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Yo entendí que de acuerdo a cómo esté mi corazón, así va a ser la comunión de Dios conmigo. Muchas veces Satanás quiere dañarte tu corazón, poner en él odio, poner en él resentimiento, para que tú no escuches la voz de Dios, porque Dios va a hablar a través de ti, o te va a hablar a ti utilizando el espíritu de él que ha puesto en ti, el espíritu nuevo que ha puesto en ti. Y si no hay, hermano, fluir de Dios en ti por causa de la maldad que hay en tu corazón, del pecado que hay en tu corazón, Dios no puede estar en la inmundicia. Por eso hay gente que no escucha a Dios ya para nada. Hay gente que ya no siente a Dios, amado. Por eso, porque no han cuidado su corazón. El día que Dios me dijo guarda tu corazón, yo entendí eso. Por eso enseño y digo que el mundo esté enojado contigo, pero tú no estés enojado con nadie, porque de tu corazón tiene que brotar ese amor. No importa lo que te hagan, no importa lo que digan, guárdate tú para Dios. Por eso he aprendido a conocer la voz de Dios. Y cuando Dios me habla y me dice, y esa forma ya es algo muy personal, que Dios te habla a tu corazón y te dice cosas a ti. Pero cuando Dios habla, hay una certeza en el cumplimiento de las cosas que Dios dice. Si no se cumple como Dios dijo, entonces Dios no ha hablado. Amén. Porque, perdón, si no se cumple como dijo el profeta, entonces es porque Dios no ha hablado. Porque si Dios habla, hermano, tiene que cumplirse lo que Dios ha hablado. ¿Estamos entendiendo? Y a su nombre y a su gloria. Santo es el Señor. La gente estaba contenta porque la selección Colombia había llegado a un buen papel en el campeonato mundial, porque Nairo Quintana ganó el Tour, el Giro de Italia, porque el otro señor ganó tal cosa, porque la pesista Iranguren, ¿qué se llama?, ganó también una medalla que nadie supo porque estaban pendientes del mundial. Pero todas esas glorias, todos esos trofeos, todas esas premiaciones y esa exaltación de Colombia, hermano,
ya nosotros la sabíamos. Hace 2 años casi atrás, el Señor nos lo dijo a nosotros. Habló el Señor y nos dijo: viene una década, una época diferente para Colombia, donde va a ser exaltada Colombia en diferentes grados, hermano, y en diferentes categorías, en diferentes estados, en diferentes niveles: político, cultural, deportivo, aún religioso, amado, doctrinal, en todo. Va a haber progreso, amado, va a haber premiaciones. Científicos, amados, de esta nación van a descubrir cosas tremendas. Va a haber una cosa bien grande, mi hermano. Y eso nos lo dijo el Señor. Y así que para nosotros no es ninguna extrañeza, hermano, que todo esto haya sucedido. Para nada, porque Dios nos los había dicho. Amén a su nombre. Como eso nos ha preparado Dios de antemano. Por eso le digo, qué bonito que tú sepas que Dios te dirija tu paso, que tú sepas qué paso dar, porque Dios habla contigo, porque Dios te dice: haz esto, no hagas esto, adelántate, espera. Amén. Pero qué tristeza es ir así a tientas, hermano, así, caminando a tientas, amado, como muchas veces va a la iglesia, ¿verdad? No, mi hermano, qué lindo es caminar con seguridad, gloria a Dios, con paso firme y de victoria en Cristo Jesús. Amén a su nombre. Póngase de pie, mi hermano, déle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios nos ha hablado, hermano. ¿Usted estaba atento a la enseñanza? ¿Cuántas formas vimos para que Dios nos hable? Falló, ya. Falló. ¿Cuántas? Correcto. Gloria a Dios. Usted vimos 4. ¿Cuáles fueron? La palabra, sueños, predicación, situaciones, profeta y casos extremos en los cuales Dios habla, que son 2 formas, que es la voz audible de Dios. Amén a su nombre. 7 por todas. ¿Cierto, hermano? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Yo voy a orar a Dios para que usted experimente estas cosas. Voy a orar a Dios para que usted experimente el oír a Dios, para que usted sea dirigido por Dios. Cuando usted lea la Biblia, para que Dios le hable, para que usted tenga comunión con Dios y usted sepa cuándo dar un paso, hermano, cuándo detenerse. Alabado sea el Señor. Cuando uno recurre al pastor y pide un consejo, eso es como cuando uno se dirigía al profeta para que orara por un asunto. Recuerde que el profeta, se lo mencioné, como una de las formas también como Dios habla. Amén. Pero que en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado de no estar escuchando a tanto profeta por allí, y que veamos siempre todo a la luz de la palabra. ¿Estamos claros? Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo que ha escuchado este mensaje y oro por ellos para que seas tú actuando en sus vidas conforme a lo que hemos enseñado, que seas tú hablándoles, Señor. Dios, que ellos puedan reconocer tu voz, que experimenten, mi Rey amado, todo lo que hemos predicado conforme a lo que está escrito. Que puedan, Dios Todopoderoso, tener comunión contigo, que escuchen tu voz, que puedan saber cuando tú le hablas a través de la Biblia, cuando en un mensaje ellos puedan descubrir, mi Rey amado, que el mensaje es tú el que estás hablándole, Dios. Oh, gracias, Señor, por las situaciones, mi Rey amado, que también usas para poder hablarnos. Bendigo a cada uno y te pido que crezca espiritualmente, que tenga cada día más de ti, Señor, y que seas tú obrando en la vida de ellos siempre, Señor. En Cristo Jesús, Padre, gracias, mi Rey, gracias, mi Señor. Amén. Levante su brazo a los cielos, dele gracias al Señor. Dígale a Dios gracias. Dígale a Dios gracias. Bendigo sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Dios. Gracias porque nos estás enseñando cómo podemos escuchar tu voz, Dios. Que esa palabra quede en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que seamos hacedores de ella, no solamente oidores. Que esa palabra dé fruto al 100, al 60%. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la vida de nuestro pastor, Dios. De su señora esposa, nuestra pastora, de sus hijos, Dios. Que la gloria y la presencia tuya caiga sobre ellos cada día. Que siempre en sus labios esté tu palabra, Dios. Te pedimos que nos lleve con bien hasta nuestras casas, Señor.